lo mejor que les puede servir es que ustedes desarrollen un FODA. No sé si a ustedes pues ya han estado familiarizados con este término, pero es básicamente una matriz de autoevaluación en donde ustedes pueden determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, aquí pongo algunos casos, ¿no? Algunas cosas como ejemplo, ¿no? Para que podrían servirles. Por ejemplo, fortalezas, pues que son muy jóvenes, tienen mucha habilidad para resolver problemas, tienen conocimiento técnico aeronáutico, capacidad de respuesta, cosas así, ¿no? Oportunidades, pues hay mucha oportunidad de oferta laboral. Ahorita ya esperemos que en cuanto termine o cuando estemos ya en recuperación después del COVID, pues comience a aumentar la oferta laboral, ¿no? Ampliación de red de aeropuertos, cosas como este estilo. O por ejemplo, no se limite nada más a México, pueden decir, bueno, hay mucha oportunidad para trabajar, nosotros como mexicanos, para trabajar en Estados Unidos, ¿no? Y digo, yo lo veo para mí como una oportunidad y por eso estoy viviendo acá. Debilidades, por supuesto ustedes deben de entender que por más que ahorita tengan el mejor promedio para la industria o para cualquier oferta que ustedes pudieran tener, pues siempre es el mismo problema, ¿no? Falta de experiencia, otras cosas como barrera cultural o lenguaje en términos de inglés o francés. Esto siempre es un problema, ¿no? Nunca tenemos un buen conocimiento financiero. O sea, terminamos nuestra carrera, tenemos un buen trabajo, pero terminamos con problemas financieros siempre. Entonces, ¿por qué no? Digo, no los estoy invitando a tomar un curso ahorita, ¿no? Pero sí deberían de empezar a entender que su carrera debería de hacer match también con un plan financiero. Es decir, pues el día de mañana quisiera tener mi propia casa, ¿no? El día de mañana quisiera tener también un coche, pero pues no tenemos, ni siquiera sabemos cómo. Simplemente creemos que por tener un trabajo ya tengo derecho a una casa, ya tengo derecho a un coche, ya tengo derecho a viajar todos los años, ¿no? Entonces, no es así, no es nada sencillo. Entonces sí es importante que a lo mejor como debilidad empiecen a trabajar eso, porque incluso hay muchas empresas que lo valoran. Entonces bueno, es algo importante que sí les recomendaría. Otra cosa, bueno, que a lo mejor no tienen interacción multicultural. No sé de ustedes cuántos amigos tienen que estén viviendo en Brasil, en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, y que puedan ustedes colaborar con ellos, incluso estudiantes a lo mejor del mismo perfil que ustedes. Es importante que a lo mejor tengan ese tipo de interacción. Siempre ese tipo de experiencias les va a enriquecer bastante. Y por supuesto no sabemos planificar, no hacemos una planeación estratégica de nuestras metas, y que es básicamente el resumen de esta plática, ¿no? Lo que los quiero llevar es a que hagan una planeación estratégica de su carrera profesional. Amenazas, pues ya saben, todo esto del COVID, hay una crisis en la industria aérea. Otra cosa importante, mi perfil no cumple con los requisitos mínimos del mercado, y pues finalmente lo más frustrante es que no consigan un empleo y se queden sin trabajar un tiempo, o incluso ninguna universidad los quiere aceptar. Y bueno, ese tipo de amenazas deben empezar a trazarlas en este foro. Entonces, bueno, el segundo paso, ya hasta aquí llegamos a lo que es su autoevaluación. El segundo paso es el plan de acción, y aquí pongo un término que se llama SMART. Si algunos lo han escuchado, esto es muy, muy utilizado en la industria, que habla de cómo hacer tus objetivos más inteligentes a través de estos términos, que significa que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas, y que estén definidas en un tiempo limitado. Aquí les pongo los términos: specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Entonces, por ejemplo, específico, que sea simple, que sea sensible y que sea importante, significante. Medible, esto es bien importante, creo que aquí es donde nosotros atoramos. ¿Cómo puedo decir que cumplí una meta? Por ejemplo, mi meta es conocer sobre materiales compuestos, por ejemplo, pero ¿cómo mido yo que ya sé o que no sé? Entonces, eso es bien importante, que identifiquen cómo podrían medir. Una cosa muy sencilla para medir muchas veces es una certificación. Por ejemplo, hay muchos exámenes en donde te dicen, si te certificas como técnico en materiales compuestos, pues esta certificadora ya te está dando el aval. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un medible.
Otro medible es que a lo mejor ya participé en 5 proyectos relacionados con eso, ya para mí eso es digamos, es un indicador de que ya lo estoy logrando. Entonces, debes de identificar bien un medible y pues obviamente utilizan alguna referencia a lo que sea tangible. Que sea, este objetivo debe ser alcanzable, identificable, que sea aterrizado y que sepan bien de dónde a dónde termina, perdón, empieza y termina. Que sea relevante. Entonces, si ustedes ya tienen bien trazado su meta de carrera profesional, bueno, esto que van a cumplir, por ejemplo, si quieren ser técnico en reparaciones aeronáuticas y dicen, bueno, pero creo que aprender de materiales compuestos va a ser muy relevante, quizá ahorita es relevante, pero va a ser todavía más en el futuro. Entonces, pues mi prioridad va a ser aprender de materiales compuestos, ¿no? Entonces, ya ustedes le están dando una importancia y una trascendencia, ¿no?, para su propia carrera profesional. Y finalmente, que esté limitado en un tiempo. O sea, pueden toda la vida vivir digamos, de conocer los procesos de manufactura de materiales compuestos, pero sí deben de trazarse pequeñas metas. Por ejemplo, al menos conocer el proceso en general lo necesito entender en los siguientes 2 meses, pero ya yo fabricar mis propias piezas, a lo mejor en un año ya debería de yo tener la capacidad y sin ningún miedo yo poder estar manejando ese tipo de materiales y conocer su estructura, conocer su física, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esta es la idea de las metas inteligentes o SMART goals. Entonces, es importante que las tracen. Y algo muy común entre profesionistas es que ese tipo de metas deben de estar en estos 3 rubros. Primero, que sea algo de exploración, o sea, por ejemplo, puedes explorar en diferentes áreas de trabajo, puedes ir a ferias de empleo, lo que les decía, el networking, hacer entrevistas informativas, pueden ensayar ustedes entrevistas. Por ejemplo, podrían ir ahorita ustedes a Mexicana y decirles, yo estoy listo, entrevístame, ¿no? Y pues te van a decir, no, mira, te falta esto y el otro, ¿no? Entonces trata de explorar, busca también un mentor que te ayude a entender más o menos cómo podrías tú trazar estos objetivos. Entonces trata de explorar lo más que puedas. Otra cosa que también te puede ayudar mucho es, digamos, otro de los rubros es la experiencia, cómo ganar experiencia. Esto es exploración, a lo mejor puede ser un poquito, hay cosas que se puedan salir un poquito de lo que tú habías trazado como meta, pero algo que a lo mejor ya va a estar más enfocado es cómo ganar experiencia. Pueden ser internados, voluntariados, entrar a trabajar a empresas consultoras también. Muchas veces estas empresas no te ofrecen un sueldo o prestaciones, digamos, muy atractivas, pero sí te ofrecen aprender mucho conocimiento, ¿no? Aprender. Otra cosa es, por ejemplo, que consigan un trabajo de medio tiempo mientras sigan estudiando. Y otra muy importante, pues, por ejemplo, estudiar en el extranjero. Eso les va a dar muchísimas experiencias. Entonces, en estos 3 rubros pueden ustedes trazar sus metas. Y otra cosa es tus habilidades. ¿Cómo podrías tú enriquecer tu currículum con cierto tipo de conocimientos que tú ya aprendas? Por ejemplo, podría yo aprender a dibujar, a pintar, por ejemplo, ¿no? Está muy padre, es una habilidad pintar, pero finalmente eso cómo lo voy a aterrizar a mi carrera profesional. Entonces, ¿y cómo eso va a enriquecer mi currículum? Entonces, sí tienen que identificar ciertas habilidades que ustedes deberían de empezar a aprender para que enriquezca su currículum. Lo que les decía de las entrevistas, entrenamientos, hay muchos entrenamientos actualmente que ustedes podrán tomar, certificaciones, seminarios, webinars. Esto es para empezar a adquirir habilidades. Entonces, estos son como metas comunes que todos deberíamos de tener trazados en nuestro plan. Y ya que ustedes tienen todas estas metas bien establecidas, ahora sí viene ya el momento de aterrizar todo esto y hacerlo en un plano. Ustedes seguramente ya han escuchado de esto que es el Gantt, ¿no? La agenda del proyecto, que básicamente es a través de una línea de tiempo todas las actividades de manera desglosadas para llegar al éxito de un proyecto. Ustedes, digo, no necesita ser tan complejo como esto, pero sí deberían de empezar con algo, ¿no? Ya, aunque sea muy sencillo, pero sí empiecen con un Gantt, aunque sea en Excel o incluso en una hoja de papel, en donde ustedes establezcan escenarios, los tiempos, relación de una cosa con otra,
Lo que les decía, si toman un curso de materiales compuestos, bueno, esto va relacionado con una práctica que hice y que además voy a tomar una certificación y bla, bla. Aparte voy a hablar con el maestro Leonardo y me va a echar una asesoría rápida de cómo hizo su proyecto de tesis, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo que les decía, milestone, ustedes ya definan como etapas en donde ustedes van a ir terminando ciertos elementos de su meta. Por ejemplo, en un mes voy a aprender los conceptos básicos, en 5 meses yo ya voy a conocer conceptos más avanzados y en un año ya voy a empezar incluso yo a hacer mis propias piezas, ¿no? Y pues obviamente las tareas, que aquí viene como lo más laborioso, ¿no? Definir qué cosas tengo que hacer para lograr todo esto. Y los recursos, tienen que analizar bien cuánto les va a costar todo esto en términos de dinero y en tiempo, ¿no? Para todo esto pues, se requiere ambas cosas. Tienen que estar ustedes evaluando pues cuánto les va a costar en general hacer todo esto, ¿no? Que finalmente es una inversión para su propio desarrollo. Y el tercer paso, el seguimiento a su gestión de proyectos. Es importante que ya se pongan a hacer su plan, empiecen a trazar, a mover el lápiz en una hoja de papel y empiecen ya a gestionar este plan de carrera. Que básicamente utilizando digamos la teoría de gestión del Instituto de Gestión de Proyectos, el PMI, nosotros también aterrizándolo a nuestro plan de carrera podemos hacer lo mismo, es decir, para desarrollar una competencia, que es todo el cúmulo de habilidades, experiencias, exploración, todo esto, ustedes primero tienen que empezar con una evaluación inicial, como les decía, con un FODA, identifiquen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y empiecen a concebir cómo sería su plan de carrera. Ya tienen una visión y ya saben hacia dónde quieren llegar. Entonces comiencen ahora sí con la definición y planeación de su proyecto, que es su plan de carrera. Como les decía, establezcan bien sus objetivos SMART, hagan una agenda tipo Gantt, digamos no tan compleja, muy aterrizado, muy sencillo, pero que sí establezca los puntos clave, los tiempos, recursos, todas las actividades que ustedes creen que necesitarían hacer para lograr estos objetivos. Y lo que les decía, los presupuestos, por ejemplo, parte de su plan puede ser tomar un curso o una certificación en Estados Unidos, y a lo mejor ahí tiene un costo de $3,000, ¿no? Y dices, bueno, ahí está, ¿no? Al menos lo ponen, no significa que ahorita ya tengan el recurso para hacerlo, pero podrían ustedes buscar la manera de que a lo mejor consiguieran una beca o cosas así que los lleve a ese curso, ¿no? Entonces es un cúmulo de varias cosas que a lo mejor también complementarían el hecho de que a lo mejor una institución de investigación diga, ¿sabes qué? Pues tú te has metido a seminarios, has dado cursos, ya tú mismo fabricas tus propias piezas, estás estudiando una maestría, bla, bla, entonces, pues, y necesitamos a alguien que se vaya a estudiar para allá, pues, ¿sabes qué? Tú eres el elegido, ¿no? Entonces, que todo ese tipo de cosas se acumulen para que no haya dudas de que ustedes pueden, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tomar el curso de certificación en Boeing, ¿no? En materiales compuestos. Entonces, hagan bien ese presupuesto, esos costos, identifíquenlos y vean qué tan factible es que ustedes lo logren. Después de que ya viene la definición, ahora sí empiecen a ejecutar. Y aquí es importante que definan los medibles que ya venían de la parte de SMART, pero aquí le llaman, o ustedes seguramente lo han escuchado como KPIs o indicadores clave de rendimiento, que básicamente es pues ir teniendo como ciertos mediciones y referencias para decir si estamos cumpliendo o no con lo que esperábamos, ¿no? Entonces, si yo identifiqué que tengo cierto medible y no lo cumplí, bueno, pues ahí mi rendimiento pues está bajo, ¿no? Tengo que ver la manera de identificar por qué no lo logré, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a ejecutarlo, darle seguimiento, hacer esas mediciones de KPIs, documentar los costos y tiempos reales en todo plan, pues finalmente hasta que ya lo ejecutas te das cuenta de los tiempos reales, ¿no? Entonces hay que hacer mucho feedback para identificar en dónde hicimos una estimación muy corta, muy larga, qué cosas debemos de agregar, cosas que no sabíamos que eran necesarias, y pues ajustar el GAN, ¿no? Y finalmente lograr el objetivo. Por ejemplo, este es un caso a lo mejor, pero pueden ser muchos, ¿no? Digamos con lo mismo, siguiendo la misma línea de materiales compuestos, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí yo ya logré el objetivo de tener un conocimiento avanzado en manufactura de materiales compuestos,
y sabes que me lo merezco, ¿no? A lo mejor ahora sí ya puedo, no sé, irme de viaje, gastar estos 5,000 pesos que me sobran y ahora sí me voy de viaje a pasear porque ya me siento que logré algo, que con esto puedo hacerle un impulso a mi carrera muchísimo, muy grande, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se reconozcan. Incluso mucha gente en LinkedIn, ¿no? Pone, ya logré este curso, ¿no? Y ahí toda la gente con sus manitas y sus likes, corazoncitos, ¿no? Ustedes hagan, puede ser virtual, puede ser real, pueden incluso hacer una comida y decirle a su profesor, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, ve, ahorita ya logré una certificación en esto y pues también gracias por tu apoyo y bla, bla, ¿no? Y autorrecompénsense, ¿no? Entonces es algo importante para que ustedes hagan una gestión adecuada de su propia carrera profesional. Y ya por último punto, todo esto suena muy bien en la teoría, pero como todo en la vida, pues en la práctica es muy diferente, ¿no? Bueno, no muy diferente, más bien hay que hacer otra cosa adicional que se llama recalcular. Y esto, aquí pongo por ejemplo un caso de una empresa en donde pone su propio plan de carrera, ¿no? Si tú empiezas a trabajar en una empresa patito, digamos, ellos ya tienen su esquema de cómo tú te debes de desarrollar, cómo vas a tener una promoción, cómo vas a tener un aumento de sueldo, lo que sea. Entonces ahí es donde entra el recálculo, ¿no? Ustedes deben de entender que pues ustedes tienen su plan, pero deben de empezar a hacer un ajuste basado también en las circunstancias. Si ustedes entran a trabajar a una empresa muy grande y les gusta donde están y creen que ahí van a desarrollar su carrera, es importante que entiendan que esa empresa pues tiene ya un marco de referencia, ¿no? Ya ellos ya tienen establecidos cómo tú puedes crecer en esa empresa, cómo puedes tener promociones o todas las oportunidades que esta empresa te dé. Entonces ustedes deben de hacer ese match entre lo que ustedes aspiraban y también lo que la empresa quiere. Finalmente, les decía al principio de la plática, la industria tiene ciertos requerimientos, necesidades, y nosotros ofrecemos nuestro conocimiento. Al final es una relación de servicios y cliente. Entonces nuestro cliente más importante nos está diciendo qué es lo que necesita, y nosotros ya sabemos que lo podemos cumplir, pero muchas veces no sabemos comunicárselo, no sabemos hacer un plan para cerrar ese gap entre lo que ellos buscan y lo que nosotros ofrecemos. Entonces, al final, ustedes cuando ya terminen la carrera, al final lo que ustedes están ofreciendo son servicios. Incluso si están trabajando para una empresa, ustedes lo que básicamente están ofreciendo todo el tiempo es sus servicios. Ustedes los están vendiendo, se están vendiendo como servicio, como una persona que puede dar ese servicio. Pero la empresa debe de encontrar ese valor siempre, o no solamente la empresa, ¿no? A lo mejor incluso la universidad también debe de saber que pues tú eres un profesor con cierto grado académico, ciertas experiencias, y es un valor que es muy importante para la universidad y por eso te están dando una retribución económica, ¿no? Entonces es importante que ustedes entiendan que ustedes son básicamente gente que ofrece sus servicios y deben de entender perfectamente el cliente. El cliente es la empresa para la que trabaja, ¿no? En este caso, entonces deben de entender que pues ellos ya tienen un marco de referencia, se los están diciendo básicamente a gritos, esto es lo que quiero de ti, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes recalculen y empiecen a modificar también un poquito su plan de carrera basado en lo que ya la empresa les está estableciendo, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es todo. Y bueno, aquí pues una frase muy interesante de Mary Oliver, es una poeta, que dice: dime qué es lo que planeas hacer el resto de tu alocada y preciosa vida. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Y creo que ahorita empezaríamos con las preguntas y respuestas. Bastante interesante. Estoy listo. Vamos a empezar a revisar si alguien hizo alguna pregunta. Preguntan precisamente sobre si los diplomados, cursos con certificación ayudan al desarrollar su plan de carrera. Claro que sí, y siempre es importante, o sea, la certificación lo que te está diciendo es que la institución que avala esa certificación o que te está otorgando la certificación avala que tú tienes ese conocimiento, y sí sirve siempre y cuando esté relacionado con lo que la empresa o la industria necesita.
Por ejemplo, si yo quiero trabajar en Aeroméxico, quizá no me sirva mucho una certificación en pintura, por ejemplo, ¿no? Un diplomado en pintura artística. A lo mejor ahí dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Pues sí tiene que estar muy enfocado a lo que ustedes buscan, una certificación. Les decía otra vez el ejemplo, a lo mejor en procesos de laminado, en procesos de materiales compuestos, en, no sé, cualquier tipo de certificación, por supuesto que sirve. Yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo soy ingeniero aeronáutico, les decía, pero me enfoqué más al área de diseño y manufactura, y me metí mucho con la cuestión de CATIA o de diseño mecánico. Entonces, bueno, al principio batallé mucho para conseguir trabajo, porque yo les decía, pues es que yo en la escuela aprendí CATIA y pues lo manejo del día a día. Me dicen, sí, pero pues no sabemos de qué eres capaz. Y siempre tuve ese problema hasta que tuve una oportunidad de trabajar con una empresa consultora que igual no me pagaba mucho, pero me daba la oportunidad de desarrollarme. Y justamente esta empresa consultora era certificadora de CATIA. Entonces dije, no, pues está excelente. Me metí a trabajar con ellos y ellos mismos me pagaron la certificación como diseñador y luego como instructor de CATIA. A partir de ahí yo actualicé mi currículum con esa certificación y me llovieron ofertas por todos lados, y lo más chistoso es que nunca me hicieron un examen para evaluar mis habilidades de CATIA. De hecho, ya hasta daban por hecho que yo ya tenía alto nivel de conocimiento en CATIA, ¿no? Entonces, por supuesto que sirve esto de los diplomados y las certificaciones, pero sí deben de estar bien enfocadas. Ok, gracias, Néstor. Preguntan, bueno, te mandan una felicitación. Dice, muchas felicitaciones gracias al expositor. ¿Qué sugerencia nos puedes compartir para motivar a nuestros jóvenes a realizarlo? Para realizar todo esto, para tu plan de carrera, está muy relacionado con esta frase, ¿no? O sea, díganme en este momento qué van a hacer con su vida. O sea, y es alocada y es preciosa. Entonces, no tenemos 2 o 3 vidas, no tenemos la oportunidad de vivir 2 o 3 veces. Entonces, es muy preciosa nuestra vida y tenemos una sola oportunidad, ¿no? Entonces, qué mejor si desde este momento ustedes ya empiezan a planear, a aterrizar todas sus ideas, toda su visión en algo ya más tangible, en tareas específicas, en actividades que ustedes ya tienen que cumplir. Entonces, yo creo que es algo esencial, es algo que debe ser obligatorio, básicamente, que deberíamos tener todos nuestro plan de carrera. Y se los digo, yo conozco ingenieros con 30 años de experiencia, 20 años de experiencia, y no han hecho esto, y que se han seguido a lo mejor a lo largo de los años, más o menos han encontrado su camino, pero al final tienen muchas áreas de oportunidad, se quedan rezagados, se quedan obsoletos, o incluso hasta llegan a cierto grado de frustración. Entonces, yo no les digo que hagan un plan súper completo de un proyecto maestro, ¿no? Pero sí les sugeriría que empezaran con algo a papel, algo a mano, y que lo lleven después a lo mejor a una hoja de Excel rápida, y que sí le den seguimiento periódicamente. Les va a dar mucha claridad de lo que ustedes buscan al final de su carrera. Gracias. Ingeniero, buenos días. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿hay alguna rama de la aeronáutica donde se haga diseño de aeronaves, donde en estudios que se hagan aquí en México, cómo se podrían perfilar para esa parte? Sí, fíjense que afortunadamente México ya cuenta con varias alternativas para diseño, tan solo universidades, pero también ya en la industria. Si lo aterrizamos a la industria, hay algunas compañías que ya están trabajando con áreas de diseño. Bombardier, que está en Querétaro, es una de ellas, pero también en Honeywell, en Chihuahua, y otras que están en Baja California. Digamos, no diseñan completamente el avión, porque ustedes bien saben, diseñar un avión no es una cuestión de un año, o sea, lleva muchísimos años y es un sistema muy muy complejo y requiere ejército de gente, pero sí ciertos componentes, por ejemplo, diseño de arneses, diseño de ciertos componentes estructurales, incluso yo les diría, no se limiten únicamente, por ejemplo, en el campo laboral a México.
ahorita con lo del USMCA y bueno, también desde que estaba el NAFTA, hay muchísima necesidad de ingenieros en Estados Unidos, muchísima. Y hay una gran oportunidad, área de oportunidad para nosotros como mexicanos para trabajar acá. Entonces, no se cierre nada más a trabajar en un área industrial en México. También ustedes vean hacia Estados Unidos, vean hacia Canadá. Yo tengo amigos que actualmente están trabajando en Bombardier, en Canadá, también en Francia, en Airbus, y bueno, en México, en Bombardier, muchísimos amigos, en Honeywell. Entonces, hay muchas áreas, digamos, en la parte de diseño y manufactura para trabajar. Ahora, ¿dónde estudiar? Hay muchas áreas también, hay muchas universidades que ya están ofreciendo especialización en diseño. Tan solo el Politécnico, pues ustedes lo saben, lleva ya creo que 90 y tantos años, 98 años impartiendo la carrera de Ingeniería Aeronáutica y con la especialización en diseño y construcción de aeronaves, que básicamente es lo que yo estudié. Pero también ya existen otras universidades como la Universidad Nacional de Aeronáutica en Querétaro, que ya está ofreciendo la carrera también ya más enfocada a diseño. También está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que incluso tiene un centro de investigación avanzada aeroespacial, que es una construcción enorme con un buen de laboratorios, y ustedes podrían estudiar ahí incluso la carrera o su posgrado, ¿no? También en algo ya muy especializado. Y me parece que también en México